En la clase pasada observamos lo que eran los paradigmas de la investigación científica en el enfoque cuantitativo. En esta clase vamos a repasar un poco qué fue eso de los paradigmas para darle entrada al enfoque cualitativo. Entonces ya a partir de eso miraremos el enfoque en su definición, en sus momentos clave a través de la historia y también en lo que será el campo que tiene el investigador cualitativo y las características que asume en el estudio de los objetos y sujetos de estudio. Bueno, habíamos visto lo que es un paradigma, que es una creencia compartida por un número de personas, que esta creencia involucra la manera de ver el mundo, pero también la manera de conocerlo y el tipo de conocimiento que se construye a partir de ese. Ya habíamos mencionado también que existen muchos paradigmas, que la función que tienen estos es la de guiarnos, y en la investigación van a tener una función de podernos orientar hacia qué metodología deberíamos utilizar. Entonces, en la investigación nos sirven para saber qué metodología es la adecuada y no ir de pronto a combinar cosas que no se deben combinar. Existen muchos paradigmas, pero encontramos 4 que son de gran relevancia en la investigación científica. Por un lado tenemos el positivismo y el pospositivismo, que son paradigmas del enfoque cuantitativo. Estos paradigmas se centran en la observación de los hechos, de las cosas tal como se presentan en la realidad exterior o la realidad objetiva. Van a asumir que esa realidad es la única que existe, es la única que vale la pena estudiar, y el investigador lo hace acercándose desde lo teórico y generando una acumulación en este conocimiento de los hechos y de las cosas que ocurren en la realidad exterior. Por su parte, la teoría crítica y el constructivismo, que son 2 de los paradigmas del enfoque cualitativo, lo que van a procurar es que nos centramos en las creencias, nos centramos en creencias o conceptos que son los que enmarcan unos significados de las personas sobre las cosas que viven. Entonces, en un lado tenemos los hechos o las cosas tal como ocurren, y por el otro tenemos el significado que esos hechos representan para los individuos. Habíamos observado unas características del positivismo como una mirada mucho más rígida de las cosas, fundamentada en las ciencias naturales, que buscaba unificar un solo método y que ese método pudiera aplicarse también a las ciencias sociales. Y mencionamos algunas de las dificultades que esto representaría. También el énfasis que le da el positivismo al aspecto empírico, a lo que conocemos a través de la experiencia, y el procedimiento de verificación, que todo lo que indagamos, todo lo que observamos tiene que pasar por un principio de verificación, y esto se realiza a través de los experimentos. Posteriormente viene el pospositivismo, que es una postura mucho más flexible y toma postulados del positivismo, pero lo expande y lo lleva hacia una mirada de que la realidad está afuera, la realidad es externa, pero no podemos conocerla completamente, porque hay unas limitaciones como seres humanos que nos impiden controlar todas las variables. Así que al no poder controlar todas las variables siempre, además del experimento, se reconoce el cuasi experimento, que es una situación en la cual yo puedo controlar algunas cosas, pero van a haber otras que se me salen de las manos. Por ejemplo, yo controlo lo que los participantes realizan en el tiempo que están en el laboratorio o en la oficina, pero lo que hacen antes de ir a la oficina o lo que hacen después son cosas que pueden cambiar los resultados que ellos nos muestran o el desempeño que tienen frente a determinada tarea. Si yo voy a ver el rendimiento académico que tienen los estudiantes del grupo 3 de quinto semestre y el día de mañana realizo una prueba para eso, los resultados de esa prueba van a estar influenciados o van a tener algún tipo de afectación dependiendo del estado emocional de las personas, dependiendo de si se han alimentado bien o no, de si lograron descansar bien, de si sienten que hay alguna motivación para resolver esa prueba o no. Así que son variables que son más difíciles de controlar y no siempre podemos
aislarlas todas o tratar de ejercer un dominio sobre todas. Por eso decimos que no hay una certeza absoluta, sino que siempre hay un grado de probabilidad. Creo que en ese sentido me estaba ofendiendo hace algunos minutos que miraba en el noticiero cómo colocaban la vacuna china del coronavirus y decían, no, es que la vacuna tiene una eficacia del 50.1% frente a otras que tienen eficacia de más del 90%. Entonces, hacían como una manipulación de la información y decían, el 50% es de que a la mitad de la población le van a dar síntomas cuando se aplique la vacuna y a la otra no le van a dar tantos síntomas. Pero va a haber una efectividad del 100% de que ninguno de los que se apliquen la vacuna van a tener ni complicaciones, ni mucho menos pues tener que recurrir a un hospital o la muerte. Entonces uno no puede hacer eso, eso está mal. Cuando sale eso de que el 100% es porque nos están queriendo engañar. Entonces, no hay una certeza, no podemos decir es que el 100% de esto se va a comportar de esta manera. No va a ser así porque hay muchas variables que no podemos aislar y hay cosas que influyen del contexto, que influyen de los hábitos de la persona, que influyen de muchas cosas que al final nos dicen probablemente va a ocurrir esto, pero no hay certeza absoluta de ello. Eso es lo que nos muestra el pospositivismo. Bueno, principalmente la diferencia residía en eso, en la mirada de la realidad estricta desde el positivismo y una realidad mucho más amplia desde el pospositivismo, que le permitiría a las ciencias sociales, incluida la psicología, asumir este método científico, pero llevarlo a un campo más de reflexión y a un campo de poder, desde la crítica con otros investigadores, pensar los diferentes problemas y fenómenos sociales. Terminábamos este aspecto del enfoque cuantitativo analizando unas fotografías y cómo la fotografía nos presenta una cosa, pero hay otras cosas que no nos muestra. Por ejemplo, la intención que tuvo el fotógrafo al momento de capturar esa imagen. Entonces, una cosa es lo que interpretamos de la imagen, que en lo cuantitativo se podría llamar que esa es la realidad, lo que estoy viendo, y hay otra realidad, que es la de los motivos de la persona, lo que trató de mostrarnos, lo que trata de ocultar o lo que trata de revelar. Y eso ya es algo cualitativo. Así que tenemos una apertura a este enfoque cualitativo, el cual nos permite visibilizar a las personas que por alguna razón han permanecido ocultas en la sociedad y asimismo aquellos fenómenos que se cree que ya se ha observado todo acerca de ellos y luego viene lo cualitativo y muestra otras características que no se habían visto hasta el momento. Así que el enfoque cualitativo muestra lo que está oculto, revela los rostros, las voces, los nombres de las personas, siempre y cuando se tiene el permiso de ellos, para mostrar otros aspectos de la existencia humana, para mostrar, por ejemplo, lo que podemos construir frente al aprendizaje, lo que podemos construir frente a las enfermedades, frente a los hábitos de salud, frente al concepto que tenemos de la vida, de la muerte, del compromiso, de la seguridad, de muchísimos fenómenos. Entonces siempre vamos a irnos hacia los conceptos que las personas construyen a partir de esa realidad en la que viven, en la que se desenvuelve cada uno, y en la interpretación particular o subjetiva que cada quien hace de las cosas que observa. Voy a recurrir en este momento a una metáfora que fue la que utilizó Sigmund Freud para explicar su primera tópica acerca de la estructura psíquica. Cuando Freud miraba la primera tópica compuesta por la estructura del consciente, el preconsciente y el inconsciente, recurrió a la imagen de un iceberg. Entonces, él colocó esa metáfora, dijo, la estructura psíquica funciona de la siguiente manera. Tenemos una primera parte de la superficie, de lo que podemos observar, que es lo que encontraremos como el consciente, que luego le llamarían su segunda tópica el yo, o lo que muestro a las otras personas. Tenemos también en la parte como este horizonte o en esta parte
de la línea del océano, un preconsciente que está en comunicación tanto con lo consciente de la superficie como con esto que está en la profundidad, que es el inconsciente. A este preconsciente, bueno, lo dejaría existiendo ahí y luego le crearía otra estructura llamada el superyo, que trata de regular lo que mostramos a la sociedad. Y acá a este inconsciente él le llamaría el ello, o le llamaría aquello donde está todo lo oscuro, lo reprimido, lo que nadie más puede observar. Bueno, digamos que no es como tal un mediador, sino que es como un canal de comunicación entre las dos vías. O sea, no es tanto que como que medie entre esas cosas. Voy a darles un ejemplo. O sea, lo inconsciente ya es algo que, como su nombre lo indica, es inconsciente. Eso yo no lo puedo hacer consciente. Todas las cosas que hago conscientes son las que están en el preconsciente. Todas las demás permanecen ocultas. Entonces, ¿qué es el preconsciente? Por ejemplo, cuando ustedes están viendo alguna red social o que miran en televisión algo y se acuerdan de un amigo, o se acuerdan de un familiar, o se acuerdan de su pareja o algo. Entonces, por ejemplo, que usted miró un meme o miró algo y se lo compartió a un amigo. Usted conscientemente no estaba pensando en su amigo o en su amiga, pero al ver ese meme inmediatamente se acordó de ello. Eso significa que estaba en el preconsciente y que permanece ahí en ese nivel. Bueno, eso ya es algo que ustedes van a mirar con mayor detenimiento en el psicoanálisis el semestre que viene. Yo voy a utilizar esta metáfora para poder explicar los enfoques. En la parte de arriba, en la parte superficial de lo que se puede observar, de lo que todos pueden de alguna forma experimentar, estaría el enfoque cuantitativo, mientras que en la parte de abajo, en la profundidad, está todo lo cualitativo. Están las emociones, están las creencias, están los sentimientos, están las ideas. Ahora vamos a encontrar unas palabras que nos sirven para entender qué es eso del enfoque, y es que vamos a buscar unas definiciones y nos vamos a dar cuenta de que recurren a conceptos como profundizar, comprender, sumergirse, estar inmersos, navegar. Entonces mire que son palabras que nos asemejan como algo que podríamos hacer en el agua. Y es por eso, porque lo cualitativo requiere involucrarse, indagar, requiere tratar de descubrir o de desvelar aquellas cosas que permanecen ocultas. Entonces puede que tengamos un mismo fenómeno y que el fenómeno lo podamos estudiar desde los dos enfoques, pero el cuantitativo se va a centrar en lo que puede observar, medir, cuantificar y establecer unas leyes, y el cualitativo de aquello que hace parte de ese fenómeno, que también se observa en una parte, pero que todo lo demás permanece oculto y son cosas que de pronto hasta el momento no nos hemos percatado. Así que trata de mostrar siempre eso. Bueno, entonces a continuación vamos a realizar un ejercicio que nos permitirá entender mejor la definición del enfoque cualitativo. Entonces vamos a buscar dos definiciones. En este mismo momento lo pueden comenzar a hacer, las pueden buscar ahí en internet. Busquen dos definiciones de lo que es el enfoque cualitativo. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a ir buscando también una definición del enfoque. Espero que esa definición, pues si pueden de una vez colocarla en un Word, la dejan ahí. Pero si hay posibilidad también de que la trasladen a su cuaderno, que la escriban, ese proceso va a permitir que hagan una mejor asimilación de la información y que se vaya creando un esquema para entender mejor las cosas de las que vamos a hablar. Así que vayan buscando eso, por favor. Dos definiciones de lo que es el enfoque cualitativo. Yo lo voy a ir haciendo por acá.
tú estoy ganando. Yo te comí, ahí yo me bañé. Ahorita. Bueno, ya encontré la definición. Ahora necesito que por favor ustedes me lean una de las dos definiciones que encontraron para ir escribiendo algunas de las cosas aquí. Entonces, por favor, algunas personas para que me lean algo que hayan encontrado. Ya, profe. Son aquellas que se utilizan para la extracción de datos sin medición numérica, para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Bueno, ¿quién más Profe, yo, ¿Sí? que este método se basa en la recolección de datos estandarizados y la recolección de datos consiste en obtener las perspectivas y los puntos de vista de los participantes, ya sean sus emociones, experiencias, significados. Bueno, ¿quién más comparte su definición? Vamos a poner. Vamos ahorita. Vámonos, mami. Bueno, ¿quién más me comparte la definición que haya encontrado?
Al chat le escribieron, profe. Yo, profe, tengo uno. ¿Cuál es su definición? Ya te digo. Bueno, dice, el objetivo de la investigación cualitativa es explicar, predecir, describir o explorar el porqué o la naturaleza de los vínculos entre la información no estructurada. El objetivo de la investigación cualitativa es el proceso inductivo en lugar del resultado deductivo. Bueno, ¿sí está bien así como lo escribí o escribí algo mal en esta parte? Vamos a trabajar con las definiciones que tenemos ahí. Vamos a hacerlo parte por parte. Va a comenzar desde esta definición. La investigación cualitativa se centra en comprender y profundizar los fenómenos. Aquí tenemos dos verbos, tenemos dos acciones de lo que hace el enfoque cualitativo. Comprende y profundiza. ¿Qué implica la comprensión? Implica que tengo que ponerme en los zapatos de la otra persona, que tengo que centrarme desde el mundo de la vida de esa persona, que tengo que, de alguna forma, desprenderme de las cosas que me distinguen de ese otro y acercarme al mundo como el otro lo ve. Así que para comprender, necesito esto. Necesito analizar desde el punto de vista de los participantes. Eso es algo crucial. Para que usted comprenda en la investigación cualitativa, debe tratar de ver el mundo desde el punto de vista de los participantes. ¿Qué implica eso? Que si las personas son, digamos, estudiantes, y esa es mi población, yo no puedo tratar de entender el fenómeno de los estudiantes como si yo fuera docente, sino que tengo que sentarme de parte de ellos y ver qué es lo que implica ser un estudiante. Lo mismo pasa en el campo de la docencia. Si ustedes van a hacer un estudio sobre los docentes, necesitarían ponerse en el otro lugar, en el lugar de la evaluación, en el lugar de la preparación de las clases, en el lugar de resolver algunos conflictos que se pueden presentar, de capacitarse y bueno, de otros elementos que son distintos al rol de estudiante y que tendríamos que conocer para poder hablar desde el punto de vista de esas personas que viven esa situación. Ahora bien, ¿dónde se hace esto? Nos dice que se hace en su ambiente y en relación con los aspectos que lo rodean. Así que la investigación cualitativa no toma a las personas de algún lugar y los lleva a un contexto distinto, por ejemplo, un laboratorio o una oficina, sino que se hace en el lugar donde ocurren las actividades de los individuos, en el lugar donde ellos desarrollan sus distintas interacciones. Así que la oficina del investigador cualitativo es en la calle, es en el aula de clase, es en las esquinas, en otras oficinas cuando es en el campo organizacional, pero siempre es en el lugar donde se presenta ese fenómeno. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? ¿Cuál es un propósito que tiene? Estudiar tanto a los individuos como a un grupo de personas.
El enfoque cuantitativo, por tener una orientación estadística, se va a centrar en grupos de personas y en grupos que sean representativos para poder generalizar lo que encuentran ahí a una población mayor. Pero el enfoque cualitativo va a trabajar con individuos, puede trabajar incluso con una sola persona. Y además de esto puede trabajar grupos, pero son grupos pequeños y son grupos que nunca pueden generalizarse lo que encuentran ellos a otra población. O sea, no importa si usted tiene 10 personas en un grupo o si usted tiene 600 personas en varios grupos, lo cualitativo nunca le va a permitir generalizar lo que usted encuentra en esa población a otra que tenga características similares. Siempre va a tener que hacer dos estudios distintos, adaptándose al contexto y a los cambios que ese contexto supone para su investigación. Un ejemplo de esto puede ser si nosotros imaginamos que aplicamos 10 entrevistas acerca de la percepción que tienen los estudiantes sobre la enseñanza virtual o sobre aprender de forma virtual. Si esas 10 personas, 8 me dijeron que les gusta la enseñanza virtual, que esperan no volver a lo presencial, que entienden mucho mejor todo, que les queda más tiempo, que pueden dedicarse de lleno a una asignatura y también tienen tiempo para poder estudiar para otras. Bueno, yo no puedo decir que porque son 8 de 10 personas, entonces ¿qué no puedo hacer para que lo tengan presente? Yo no puedo sacar porcentajes de un número inferior a 100, que eso es un error que se tiende a cometer. Por ejemplo, que si tengo 10 personas, entonces las 10 son el 100% y las 8 son el 80%. Entonces salir a decir que el 80% de los estudiantes está de acuerdo con que se mantenga la modalidad de clases virtuales porque sienten que eso les favorece el aprendizaje. Si usted sale a decir eso, las personas van a creer que usted tomó una muestra representativa y que la mayoría de estudiantes están pensando eso, cuando no, simplemente tenía 10 personas y 8 de ellas le dijeron que estaban a gusto con eso. Pero puede que si usted realmente hace un estudio con más personas, encuentre que de pronto a la mitad sí le gusta eso, a la otra no le gusta, o que a una parte le gusta, otra parte de la población es indiferente a eso, y la otra le molesta o le disgusta la virtualidad. Entonces, eso es para que veamos que la generalización se le deja siempre a lo cuantitativo y el análisis detallado, la descripción, la profundización le corresponde a lo cualitativo. Bueno, ¿qué más estudia? Los sucesos que lo rodean. Esto también es respecto al ambiente o respecto al campo donde se desarrollan estas personas. Y aquí nos va a decir también unos objetos de estudio que llaman su atención, como las experiencias o como las opiniones. Y aquí vuelvo a resaltar esta parte con este mismo color, porque se relaciona con esto que ya habíamos visto. Cuando dice, conociendo cómo subjetivamente perciben su realidad, es lo mismo que decir desde el punto de vista de los participantes, a saber cómo estas personas que hacen parte de mi investigación le dan un significado a la realidad que viven. ¿Cuál es ese significado? ¿Y qué representa para ellos eso? ¿O qué, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, qué significa para alguien o cómo repercute que tenga una opinión favorable sobre la enseñanza virtual de otra persona que tiene una opinión desfavorable? Entonces, ¿cómo esto los lleva por caminos distintos, a tener una motivación diferente, a interpretar las clases de una forma distinta? Así que siempre se trata de esos individuos o esos grupos, cómo ellos entienden la realidad que compartimos con otras personas. Porque puede que la realidad sea una, pero las interpretaciones que se pueden hacer de ellas son variadas. Así que ahí está lo cualitativo. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio en el que espero me colaboren bastante.
Vamos a ver cómo nos va. Quiero que encontremos estos distintos colores en las definiciones que hay acá. Traten de encontrar cuál de estos colores podría aplicar para esto. Si verbos o acciones de lo que hace lo cualitativo, si buscar las posiciones desde las participantes o desde lo que ellos, desde el significado que ellos le dan, si es respecto al ambiente donde se desarrollan estas personas y que nosotros tenemos que ir hasta allá, o si son elementos que estudian lo cualitativo, como experiencias, opiniones, creencias, sentimientos y demás. Entonces vamos a ver aquí, a ver quién me puede ayudar. Se usa para describir datos sin medición numérica, para definir o afinar preguntas de investigación en el curso de la interpretación. ¿Qué colores podemos encontrar ahí? Creo que el morado, profe. ¿En dónde colocaría usted el color morado? Mami. El describir. ¿Qué color? El verde. El morado. Sí, muy bien. Aquí podemos colocar el verde. Recuerde que el morado son para objetos de estudio, no tanto las acciones que hace con los objetos, sino lo que estudia en sí. Entonces aquí tenemos la descripción. Y creo que aquí podríamos también tomar esto de la interpretación, solo que le podríamos colocar el verbo como tal de interpretar. Entonces miren cómo se va complementando la definición que tenemos de lo cualitativo. Es un enfoque de investigación que busca comprender, profundizar, describir sin necesidad de la medición numérica e interpretar. Esta aclaración es importante porque los dos enfoques describen. Describir es un verbo interesante porque los dos lo usan, solo que uno describe a partir de datos numéricos y el otro lo hace a través de conceptos o significados. Vamos ahora al segundo punto. Se basa en la recolección de datos no estandarizados, busca las perspectivas y punto de vista de los participantes, ya sea sus emociones, experiencias o significados. ¿Qué colores encontramos ahí? Morado, profe. Perspectivas y puntos de vista, ¿verdad? A ver, perspectivas y punto de vista verde, ¿será? No, ese es morado. Morado. Yo creo que antes de esto de darles puesto unos colores y ver cómo los veían, porque qué tal con personas daltónicas, o qué tal sea yo el daltónico aquí. Bueno, bueno, espérenme un momento. ¿A qué se les parece esto? Perspectivas y punto de vista de los participantes, y dónde más encontramos algo parecido en esta otra definición. ¿Con qué color lo encontramos? Amarillo. Sí, con amarillo. Entonces, miren que aquí nos vuelve a mencionar lo mismo. Y aquí, esto que nos dice de recolección de datos no estandarizados, está mostrándolo lo mismo que esto, una descripción de datos sin medición numérica. Bueno, y acá ya está lo morado que ustedes me decían. Esto morado ya son los objetos que estudia como tal este enfoque de investigación. Y bueno, ahí la vamos complementando. Mami. Mamá cepilla. Yo gano y si no tú ganas, Llegamos con esta otra. A ver, la investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o exclusivamente información de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a lograr descripciones detalladas de los fenómenos estudiados.
La mayoría de estas investigaciones pone el acento en la utilización práctica de la investigación. Algunos ejemplos de investigaciones cualitativas son la investigación participativa, la investigación-acción participativa, investigación etnográfica y estudio de casos. ¿Qué podemos resaltar de esta definición? Puede ser verde para descripciones detalladas. Sí, lo podemos relacionar con algo que ya hemos encontrado nuevamente. También podríamos decir que los fenómenos estudiados hacen referencia a estos mismos que tenemos acá. Bueno, cuando ellos nos dicen que utiliza preferente o exclusivamente información de tipo cualitativo, puede parecer redundante, pero en realidad nos está señalando lo mismo que nos dicen estos otros autores acá. Por ejemplo, datos sin medición numérica es lo mismo que decir esto. Utiliza preferente o exclusivamente información de tipo cualitativo. O sea, cuando habla de eso es porque no recurre ni a variables, ni a valores, ni mediciones numéricas. Vamos a ver acá, el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación. No entendí aquí, no revelar nuevas interrogantes, o sea, o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación. Bueno, en esta otra, ¿qué podemos subrayar? Recolección, análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Recolección y análisis de datos, profe. ¿De qué color lo puedo poner eso? ¿En qué color colocaría eso de la recolección y análisis? ¿Verde? Sí, muy bien, lo podemos colocar en verde. Recolección y análisis. Y también volvemos a encontrar esta palabra, interpretación. Bueno, esta última definición, no sé si la escribí mal, porque aquí nos dice que el objetivo es explicar, predecir, describir o explorar el porqué o la naturaleza de los vínculos de la relación no estructurada. Esto de acá, todo esto es cuantitativo. Esto de acá sí es cualitativo. Entonces aquí no sé, creo que escuché mal esta parte o de pronto no alcancé a copiarla bien, pero si quiero que quieres, sepan que esto... Pues podemos quedarnos con la última parte del proceso inductivo. Igual en caso de que llegara a estar así con esto en el texto estaría mal. O sea, si el autor llegara a decir esto, el autor estaría equivocado porque todos estos son valores o son verbos de lo cuantitativo. Entonces, por ejemplo, poder explicar, poder predecir cosas, describirlas y explorarlas, buscando ese porqué, la naturaleza y los vínculos que hay entre las relaciones entre las cosas es algo propio de lo cuantitativo. ¿Qué pasa? Ustedes puede que en algún momento también se encuentren estas cosas y ustedes se van a encontrar cosas así en libros que ya pues uno considera que el autor tuvo como toda una reflexión para eso, pero van a haber autores, por ejemplo, que le llaman al enfoque cualitativo el método cualitativo, cuando en realidad no hay en sí un método cualitativo, sino que hay varios métodos dentro de lo cualitativo. Entonces vamos a encontrar distintas cosas y eso también se lo van a encontrar ustedes con los asesores. Los asesores muchas veces los van a confundir más de lo que les aclaran las dudas. Entonces el asesor puede que esté confundido y le diga,
no, es que este proceso usted va a tratar de explicar algo o va a tratar de predecir algo. Y usted tiene que decirle no, o sea, desde este autor no se trata de predecir, sino que se trata de comprender o de entender o de interpretar, porque, porque sí se puede presentar eso. A mí se me presentó una vez cuando estaba asesorando a unos estudiantes que la evaluadora del proyecto les decía que una técnica que ellos iban a utilizar cualitativa, tenían que hacerla como de otra forma. Entonces, habían dos técnicas, una era grupos de discusión y la otra era grupos focales. Y la evaluadora siempre creyó que eran la misma cosa. Y entonces ella le llamaba grupos focales. Y nosotros le decíamos, no, o sea, esos no son grupos focales, mire, este grupo de discusión y estos son grupos focales. Pero también había otros autores que escribían eso así, que decían grupos de discusión o grupos focales, y no son lo mismo. Ya ustedes conocerán la diferencia de eso. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que esta persona que tenía el rol de evaluar el trabajo y de ver si pasaba o no, pues creía que una técnica se desarrollaba como con características de otra, y pues al final tocó hacer una adaptación y unas cosas ahí complejas, pero bueno, al final terminaron graduándose y demás, pero se presentó esa situación. Entonces van a encontrar eso ustedes, van a encontrar personas que no reflexionan mucho sobre el sentido de las palabras y puede que genere una gran confusión. Entonces, para que ustedes no se dejen confundir ni se confundan, hacemos este tipo de cosas, de ver cada cosa detalladamente para que eso nos dé una base. Y así cuando estemos en proceso de realizar los métodos de forma práctica, ustedes no vayan a mezclar cosas cuantitativas o no vayan a confundirse y que de pronto por confundirse pierdan todo su tiempo y le hagan perder el tiempo a los participantes. Entonces, para todo eso tenemos que irnos tomando este tiempo. Esto sí es adecuado, el proceso es más inductivo que deductivo. Entonces, en lo inductivo, voy a explicárselos de la forma sencilla. Lo inductivo es que yo miro un grupo amplio, yo miro una realidad o un mundo social, y de ese mundo tan amplio, yo me centro en un grupo o en un individuo, me centro como en grupos pequeños. Así que voy a tratar en ese fenómeno grande de describir a través de una muestra muy pequeña. ¿Qué es lo que hace ahora lo deductivo? Lo deductivo es tomar una muestra representativa para poder generalizar los resultados a la población mayor. Entonces, inductivo es que tomo de algo grande una población y me dedico a estudiarla, a profundizarla. Y deductivo es que de estudiar un grupo pequeño establezco unas leyes o unos principios que apliquen a una población mayor. Por eso el método de lo cualitativo es inductivo y el método de lo cuantitativo es deductivo. Esto deductivo se lo dio el pospositivismo. Bueno, entonces yo lo que les decía, no nos quedemos con una sola definición desde este autor o desde este otro, sino que entendamos mejor de dónde provienen estos conceptos para que nosotros siempre tengamos una idea de lo que es el enfoque. Entonces yo puedo decir que el enfoque busca comprender, profundizar, describir, interpretar, realizar la recolección y análisis de datos, y que estos datos son cualitativos o no son numéricos. Entonces, para eso me sirve conocer un poco esto. También puedo decir que estudia lo cualitativo, pues estudia las experiencias, las opiniones, las emociones, los significados, y que todos estos fenómenos los estudia desde esto, desde el punto de vista de los participantes, desde cómo ellos perciben su realidad. También puedo decir que se acerca desde el ambiente natural, desde el ambiente donde ocurre el fenómeno, donde ocurren las interacciones de los participantes. Y aquí falta algo entre las definiciones que ustedes encontraron, que no nos aparece,
Y es cómo hace eso, son las técnicas. Entonces, en su caso, en las definiciones que encontraron, por coincidencia, no apareció eso. Pero ¿cuáles son las técnicas o cómo llega a conocer esto? Lo hace a través de entrevistas, lo hace a través de historias de vida, de estudios de caso, de observación participante, de construcción de diarios de campo, de bitácoras, de narraciones. Entonces, son muchas las técnicas que utiliza para poder estudiar estos elementos y que todo lo que se encuentre sea siempre situado en el lugar donde ocurren y desde el punto de vista de los participantes. Bueno, este ejercicio era un poco como para que observaran que sin importar la definición que sea, siempre comparte algunos elementos con lo que es en sí el enfoque, la esencia, que es lo que vamos a mirar. Así que espero que ya cuando encuentren cualquier definición en el futuro, puedan hacer esta comparación y entender que, pues, de dónde se desprende esto y cuál es el sentido que le podemos dar a este enfoque. Mira, por ejemplo, este es otro autor distinto a los que habíamos visto allá. Nos dice, el estudio cualitativo busca la comprensión de los fenómenos en su ambiente usual, desarrollando la información basada en la descripción de situaciones, lugares, periódicos, textos, individuos, etc. Entonces miren que es lo mismo, nos está hablando a través de comprensión, nos está hablando del ambiente natural o del ambiente usual, y nos está diciendo que podemos describir y que podemos describir textos, periódicos, lugares y demás. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta este momento? No, profe, en el momento no. Pues me quedó claro lo que acabo de decir. Bueno, me da gusto que tuvieron una claridad frente a eso y espero estarles presentando como ejemplos y situaciones un poco prácticas para que lo entendamos bien. Creo que es importante tomarnos ese tiempo e ir haciendo las cosas paso a paso, pero para que se entiendan bien y ya con eso podamos avanzar mejor después. Quiero que observemos la imagen que tenemos ahí. Tenemos a una persona llevando un reciclaje. Como investigadores cualitativos, nosotros buscamos ir donde se desarrollan los fenómenos o donde ocurre la acción. Nosotros podemos tomar a esta persona y la podemos llevar a una oficina. La podemos llevar a la universidad para hacerle una entrevista. La entrevista que yo le hago a esta persona, cuando está ya en la calle y cuando está en la oficina, va a ser similar en muchas cosas y va a ser distinta en el sentido de que esta persona de pronto siente más confianza cuando está en su ambiente natural. Entonces se siente como con más libertad para expresarse. Pero en sí, lo más valioso de hacer esto en el lugar natural es porque el investigador también se da cuenta de cosas que de pronto el participante o le puede ocultar, ya sea intencionalmente o porque para él son cosas que no tienen mayor importancia y no se las cuenta. Cuando lo llevamos a la universidad, de pronto la persona se viste distinto, de pronto va a dejar de decir ciertas palabras y va a tratar de mostrarse de una forma como más cordial o como más acorde con la situación. Entonces ya solo porque cambie su forma de hablar o porque cambie su forma de vestir, ya nos está quitando la posibilidad de interpretar ese algo que nos puede servir mucho en el análisis cualitativo. Si yo en cambio voy hasta el lugar donde esta persona vive, hasta el lugar donde esta persona trabaja, allá puedo observar cómo es la interacción de él, por ejemplo, con los miembros de la familia, con los miembros del vecindario, con las otras personas en la calle. Y eso me va a dar cosas que él no me dice, pero que yo ya me estoy dando cuenta, que yo estoy observando. Si nos vamos a los semáforos y nosotros trabajamos de pronto con los inmigrantes que están ahí, que tienen niños menores de 4 años, no es lo mismo llevarlos a una cafetería y estar tomando algo mientras hablamos, que también puede ser agradable y puede hacer que ellos se sientan en confianza y hablen y esto,
a quedarnos ahí en el semáforo y como investigadores comenzar a percibir cosas que el participante no nos va a decir, porque ya se acostumbró a ellas, pero nosotros sí las vamos a notar. Me refiero a, por ejemplo, los olores. A veces un lugar puede oler como a agua estancada, puede oler a orines, puede oler a humo, bueno, a muchas cosas. Y las personas como están ahí todo el tiempo, ya no lo perciben. Pero un investigador que viene de un contexto distinto puede que sí lo note y que comience a ver que eso es algo que incluso genera incomodidad. O puede ser también el ruido, o puede ser el polvo, y que eso comience a afectar incluso la respiración del investigador. O también el clima. Puede ser que ahí comience a experimentar lo que es estar en el semáforo y qué hacen cuando llueve, o el calor, lo que puede generar, por ejemplo, en los niños. Entonces son cosas que si nosotros los sacamos de su ambiente natural, ellos puede que no nos digan, pero que nos sirven para entender mejor esa realidad que están viviendo. O sea, no es lo mismo que yo veo a la persona, digamos, en su cargo de reciclaje y le digo, llegue allá a la oficina en su cargo y todo eso, a que yo lo acompañe en un recorrido. O que incluso yo le diga, no, venga, déjeme llevar el cargo un tiempo, yo le ayudo a llevarlo de aquí y de pronto usted no lo puede mover. De pronto usted ve que la persona le va hablando y va en una subida hablándole con el cargo y hasta se ríen y todo. Y luego usted está llevando el carro en una zona plana y no puede arrastrarlo. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta de que esa realidad del otro es más compleja de lo que nosotros creeríamos, de todas las personas. O sea, todos nosotros vivimos dramas, comedias, tragedias en nuestra vida, que si nos sentáramos del lado de cada persona para tratar de entender eso, podríamos comprender mucho mejor por qué las personas actúan del modo en que lo hacen. Pero tengan por seguro eso, que todos los compañeros que están aquí escuchando la clase, que yo también como docente, todos tenemos temores, tenemos inseguridades, tenemos días donde no queremos hablar, donde no queremos salir, otros días donde queremos estar en cualquier otra parte, viajando y demás, porque somos seres humanos. Lo que pasa es que otros enfoques de la investigación, o en el otro enfoque, trata como de colocar una barrera y de colocar al investigador por allá en una cima como del conocimiento y a los objetos de estudio en otra, cuando en realidad pues somos personas también. Por ejemplo, hay momentos donde ustedes, me imagino que se aburren en una clase y quieren salirse de ahí o quieren que el tiempo pase más rápido. O hay mañanas, por ejemplo, a los que les toca desde las 7 de la mañana ver clase, que una persona se levanta y no quiere estar ahí. Pero imagínense esas mismas cosas del lado de los docentes. Entonces, que el docente también en la noche a veces piensa y dice, no, otra vez me toca esa clase de la mañana, estas personas que no dejan de hablar o estas otras que nunca hablan nada. Y hay muchas de estas cosas. Así que lo cualitativo trabaja eso y trabaja en colocarse en el lugar del otro para poder comprenderlo mejor. No se trata de aceptarlo, sino de comprenderlo. Entonces yo voy a tratar de darle un sentido a esas acciones o a eso que la persona hace a partir de lo que puede estar sintiendo, pero no quiere decir que yo vaya a aceptar eso. Por ejemplo, una persona que golpea a los papás. Entonces, puede que a mí no me parezca eso bien, pero yo voy a tratar de comprender por qué es eso. Voy a tratar de comprender aspectos de la vida de esa persona, de su relación con los padres, de la influencia que tuvo de pronto en su cultura. Y puede que llegue a comprenderlo. Entonces yo ya comprendo los motivos y demás que lo llevan a hacer eso. Pero de ahí a que lo acepte es algo distinto. Así que no se preocupen tanto por aceptar, sino por comprender, por ponerse en el lugar de esos participantes y tratar de ver el mundo como ellos lo están mirando. En la historia del enfoque cualitativo encontramos dos autores representativos. Tenemos a Kant y a Max Weber. El filósofo Kant nos dice que en el proceso de conocimiento del mundo, por la mente. Entonces Kant es un exponente del empirismo, de conocer a través de los sentidos, pero también
la interpretación que realiza nuestra mente. Profe, Y se le al está como hablar de esto, entrecortando algunas veces. perdón que no entendí lo que dijo. Se le está como entrecortando algunas veces. Esperen, veo si puedo solucionar eso. En un momento, a ver si puedo cuadrar esto desde el celular para mirarlos por acá, pero hablarles desde el celular. Pero ahí se escucha bien. Que creo que es un problema también cuando muestro la cámara porque, no sé, como que le genera más carga o al procesador o a la conexión y eso hace que se entrecorte. ¿Y si apagas la cámara para que no haga interferencia? Pues sí la puedo apagar, pero en caso de que no funcione lo que voy a hacer. Esperen, veo si funciona esto. Y ahí ya decido si toca apagarla. Es que lo que pasa es que tengo mi computador que no tiene problema con esto, pero pues no me puedo hacer allá porque está mi hijo, entonces me toca hacerme por acá, en este computador pequeñito que sí se sobrecarga solo si uno lo mira fijamente. Creo que mi internet es un fracaso tanto en conexión por cable como en conexión inalámbrica. A tratar apagando la cámara. Bueno, vamos a ver si ahí me escucha mejor. Igual en caso de que siga presentándose la interferencia, por favor me lo hacen saber. Listo, profe. Bueno, tenemos estos dos autores y tenemos en Kant una reflexión sobre cómo se construye ese conocimiento y la mente como una mediadora de este proceso. Entonces Kant nos hablaría también de esos conceptos de a priori y a posteriori, que es lo que ocurre antes de la experiencia y lo que ocurre después de la misma. Nos permitiría entender cosas que el positivismo tomaría desde la parte de lo empírico, pero también otras que Profe, se me está podrían, presentando. esperen, otras que se podrían presentar en eso. Muchas gracias por informarme, si no, me hubiera pasado desapercibido todas las otras diapositivas. Bueno, nos muestra también que no es completamente la única vía para construir ese conocimiento. O sea, nos dice que esa realidad la conocemos a través de los sentidos, la interpretamos a través de nuestra mente, pero ya nos da la posibilidad de pensar que eso que está afuera puede no ser lo real, sino que eso es una representación que nosotros nos formamos de la realidad. Entonces ya Kant comenzaba como a señalar algunos puntos de esto, y luego Max Weber,
un sociólogo nos introduce el concepto de Verstehen. Ese es un término alemán que significa entender. Así que él incluye esto para decirnos que además de describir y medir las variables sociales, también tenemos que considerar los significados subjetivos y que tratamos de comprender desde este contexto, desde el contexto donde ocurren los fenómenos, identificando de qué forma cambian en un contexto o en el otro. Para las personas que estén interesadas en conocer más acerca del pensamiento de estos dos grandes autores, pueden dar un clic o tocar la diapositiva y con esto les va a llevar a una reseña del pensamiento de cada uno de estos autores. Entonces les recomiendo que lo puedan hacer si tienen algún tiempo libre o si después en algún momento se les presenta la necesidad de tener que volver a estos conceptos y posiblemente en ese momento no se acuerdan de todo lo que les dije, pues aquí tienen la posibilidad de construir interpretaciones desde cada uno, desde su acercamiento directo con los textos. Entonces ahí les dejo esa parte para profundizar en esto. Hay momentos clave que nos señalan el posible origen del enfoque cualitativo. Así que Vich y Lindman nos dicen que podría marcarse en la etnografía temprana que estudiaba los pueblos primitivos entre el siglo XV y el siglo XVI. Esto sería un acercamiento a lo cualitativo, mas no sería el enfoque como tal, el cual sería desde el siglo pasado, o sea, sería reciente eso cualitativo como enfoque, como sus métodos y demás. Pero pues ya nos decían que en ese estudio de otros pueblos, otras culturas, se podía haber marcado un contacto inicial con lo que sería cualitativo. ¿Cuál fue el error de estos exploradores que hicieron etnografía temprana? Fue el error de comparar su cultura con la de los pueblos que observaban. Así que no se estudiaba desde el punto de vista de los participantes, sino desde el punto de vista del explorador. Y el explorador siempre emitía juicios, ni siquiera entrevistaba a las personas, sino que él solo las observaba y ya sacaba sus propias conclusiones, no necesitaba que ellos interactuaran con él. Y por eso, pues otros autores van a decir que no, que realmente el enfoque cualitativo comienza a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Ahí tenemos a Lincoln y Elsin, a Creswell, a Collado y Sampieri, y que todos ellos nos coinciden, es que el siglo pasado, o sea, desde 1900 hasta 1999, fue cuando se desarrolló el enfoque cualitativo en un concepto mucho más estricto y como el método que conocemos actualmente. Encontramos un momento inicial en 1920 y es la Escuela de Chicago, una escuela de sociólogos que tenía como la función de estudiar los problemas que habían en Estados Unidos, particularmente en su ciudad, y que se relacionaban con los inmigrantes polacos, con la delincuencia, pues en general eran problemas de delincuencia y demás que ellos comenzaron a estudiar. Si ustedes quieren conocer más sobre la Escuela de Chicago, también les dejo en la imagen una investigación corta sobre lo que hicieron estos investigadores, que fueron unos grandes exponentes, por ejemplo, para el campo de la psicología social. O sea, fue una base fundamental en la psicología social, porque lo que ellos lograron estudiar permitió entender varios paradigmas, como lo fue el funcionalista, el paradigma interpretativo y el interaccionismo simbólico, que vamos a trabajar. Pues algunos de esos lo vamos a hacer más como superficialmente, pero para que ustedes conozcan que existen. Los sociólogos proponían una visión acerca del mundo y cómo podían darse las relaciones entre los individuos y la sociedad. Ellos mencionaban a las instituciones. Y para las personas en la Escuela de Chicago y los futuros sociólogos, las instituciones comenzaban con la familia como la institución más importante, de ahí seguía la escuela, de ahí seguían las organizaciones,
ahí seguía el Estado y el gobierno. O sea, todas estas coexisten, todas estas interactúan. ¿Qué pasaba aquí? Nos decían, estas instituciones tienen un fin, tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito que presentan? Es el de mantener el orden social. Todas estas tratan de mantener el orden social, de establecer unas reglas para el individuo, de poder controlarlo. Entonces vamos a ver situaciones donde se presenta eso. Pensemos, por ejemplo, en los niños. Pensemos primero en este niño, luego vamos a ver una niña. En la familia es donde comienzan a decirnos, por ejemplo, cómo nos vestimos, donde se señala que un niño tiene el cabello corto, que un niño no tiene aretes, que un niño se viste con camisa y pantalones y no con vestidos, que el niño generalmente se viste con colores blanco, negro, rojo, azul, amarillo. Mientras que las niñas sí se pueden vestir de rosado, se pueden vestir de violeta, se pueden vestir con vestidos y incluso pueden maquillarse y muchas cosas más. Eso nos lo orienta la familia. ¿De dónde se inventa eso la familia? Pues la familia no es tanto que se lo invente, sino que lo toma de la sociedad, lo toma de la cultura. Así que en cada cultura distinta, pues se van a presentar distintas formas de vestir, distintas formas de representar lo que es, por ejemplo, la masculinidad, la feminidad. Así que bueno, ahí encontramos esa parte. Es una niña, ya la distinguimos porque tiene el cabello más largo, porque tiene unos aretes, porque tiene un vestido, y eso lleva a que las tratemos de cierta forma, ¿no? De que una niña de pronto la tratan con mucha más delicadeza y más fragilidad y todo que a un niño, pero son por concepciones que ya vamos a mirar. ¿Qué quiero que entendamos de aquí? Que la familia es el primer lugar en el cual a estos niños se le dan unos principios, se le dan unos valores, se le dan unas reglas y unas normas que debe cumplir. Y que esas normas en parte están mediadas por la sociedad y la cultura en la que vivimos y en otras por la historia personal de la familia. Entonces, por cosas que van aprendiendo ya como una historia particular. Luego de estar en la familia, los niños llegan a la escuela y en la escuela encuentran otro filtro para mantener el orden social. Así que si teníamos un niño que de pronto dejamos el cabello largo para que, no sé, de pronto nuestra idea era que el cabello se le mantuviera de forma natural o cualquier cosa que nosotros podamos creer que estaba bien. Y llega a la escuela y le dice, acá los niños tienen que usar el cabello corto, acá todos usan un uniforme y le dan otras reglas. Le dicen, ingresan a esta hora, tienen un recreo en este otro tiempo, tienen que hacer tantas actividades y si ustedes no cumplen estos estándares, entonces pues no pasan el año, son expulsados o cualquier otro tipo de consecuencia. Por su parte, con las niñas le dicen, usted no puede usar la falda alta, usted no puede usar esas medias tan bajas, o no puede usar medias de este color, o no puede andar con esto en el cabello. O sea, comienzan a hacer toda esta regulación. Si hacemos que los niños pasen todo ese proceso de escolarización, luego pasan a la universidad. En la universidad hay unas libertades, pero no todas. Ahí también es una regulación del orden social. Entonces muchas personas esperan como que al llegar a la universidad que ahí van a conseguir pareja, que ahí van a ser aceptados por la orientación sexual que tengan, que ahí se van a poder tatuar, que se van a poder pintar el cabello de esta forma y de la otra, pero no siempre es así. Es dependiendo de esto. Por ejemplo, en el programa ese de Ser Pilo Paga, que le daba becas a estudiantes de bajos recursos y los colocaba en las mejores universidades de Colombia, este programa, en muchos casos se presentaron situaciones en las cuales estas personas sufrían de acoso. Entonces estas personas ingresaban y
y comenzaban a acosarlo los demás porque de pronto ellos les pagaban todo, el gobierno les pagaba como toda la matrícula y demás, pero ellos no tenían para pagar lo que costaba un café en esa universidad o lo que costaba estar almorzando allá o el transporte o muchas cosas más. Entonces los demás lo ridiculizaban y le hacían un gran acoso por eso. Así que uno no es que pueda expresarse del todo en una universidad, porque también tiene unas reglas y demás que nos prepara para el mundo laboral. Digamos que nos prepara o en otras palabras nos condiciona para lo que supuestamente vamos a encontrar ahí, ¿no? Y tanto que nosotros esperamos que lo que vemos en la carrera lo vayamos a ver también en el contexto laboral. Así que si nos encontramos con cosas distintas, tendemos a creer que no estamos bien preparados o que perdimos de pronto el tiempo que tuvimos estudiando para eso. Así que en el mundo laboral también le van a decir, por ejemplo, si usted tiene tatuajes, se tiene que poner la manga larga o no puede mostrarlos, que si usted en la universidad le gustaba tener el cabello de 3 colores distintos, entonces acá elija un solo color porque no se puede esto. Hay contextos laborales que son más flexibles, así como escuelas y familias que son más flexibles, pero siempre va a haber algún tipo de control y siempre van a tratar de mantener ese orden social. Entonces, por ejemplo, en la familia, si un niño tiene una orientación sexual diversa o si un niño solo tiene curiosidad y le da por maquillarse o le da por ponerse los zapatos de la hermana, puede que los padres lo acepten, pero llega alguien en la familia que le dice, no, mire que la niña está jugando es con carros, mire que la niña no quiere jugar ni con el bebé, ni con las cositas de cocina y eso, sino que ella quiere es construir casas. Entonces, póngale cuidado a eso, que eso no es normal. O sea, ellos son los que vienen y nos dicen esto es normal, esto no es normal, para tratar de mantener el orden social. ¿Qué pensaba el paradigma funcionalista? El funcionalismo creía que estas instituciones son las que orientan todas las acciones de los individuos, y eso es lo que creía la Escuela de Chicago. Creía que la delincuencia y los problemas sociales que afrontaban se debían a unas familias que no orientaban los valores adecuadamente, o a una escuela que estaba descontextualizada de la familia o que perdía contacto con ella, o también a un gobierno que no era lo suficientemente estricto con las medidas que tomaba para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Si pensamos en el análisis que hacen los sociólogos de cosas que salen en el noticiero y demás, y le preguntamos por qué subieron los índices de criminalidad o de delincuencia, ellos siempre se van a un análisis de este tipo. Siempre dicen, no, es que eso pasa porque las familias ya no tienen los mismos valores que antes, o porque ya hay familias monoparentales en las cuales está el padre o la madre que tiene que trabajar y que el niño pasa más tiempo al cuidado de terceras personas, de los abuelos que no logran controlar también la conducta que ellos tienen, y esto hace que ellos puedan interactuar con otros padres, con otros amigos que reciben influencia, y esta influencia pues los puede llevar por situaciones como consumo, como ingreso a pandillas y demás. También nos dice, la escuela hace su parte, trata de formar en convivencia, en ciudadanía, pero los padres, por la misma ocupación que tienen, muchas veces descuidan a los hijos, o los docentes pues no pueden asumir un papel de formar valores que no se han formado antes desde la casa. Y luego nos dice, tenemos un sistema judicial débil o un sistema judicial flexible con los menores, así que los menores infractores saben que pueden seguir delinquiendo y no van a tener consecuencias por sus actos, así que lo que necesitamos son más cámaras de vigilancia, son más policías, son normas más fuertes que traten de controlar esto. Entonces miren que siempre va a ser desde las instituciones. Distinto a la psicología que mira esto más como unos factores ambientales y se preocupa es por ese desarrollo individual de cada persona. Pero aquí no, aquí es desde las instituciones. Ese fue un error que cometieron las personas en la escuela de Chicago, creer que esto era como que las instituciones daban un mandato y los individuos obedecían. Así que en este momento, pues todavía no estaba del todo desarrollado el enfoque.
apenas era un acercamiento, todavía se utilizaba mucho la estadística para todos los fenómenos sociales. Entonces, por ejemplo, tomaban principios de economía, principios de química, de física, de matemáticas, y hacían fórmulas complicadísimas para situaciones que eran cotidianas. Así que eso pues no funcionó muy bien. Y como había un contexto entre 1940 y 1950 de la Segunda Guerra Mundial, esto provocó que cayera el enfoque cualitativo y que emergiera el enfoque cuantitativo, que lo cuantitativo tuviera mucha más fuerza en este tiempo. Entre 1940 y 1950, que se dio la Segunda Guerra Mundial, tuvo más fuerza lo cuantitativo porque era lo que se necesitaba, porque era un enfoque directo, porque apuntaba a cosas observables, porque me permitía observar, por ejemplo, cuántos recursos tenía, cuántas, digamos, cuántos soldados tenía, también identificar o tratar de predecir cuánto tiempo me iban a durar las cosas, cómo tenía que administrarla y tomar muchas decisiones al respecto. Es un periodo en el cual el enfoque conductista de la psicología tiene su máximo, está en su máximo pico, en lo más alto, porque ya saben que lo cuantitativo va de la mano con lo conductista. Entonces los dos iban subiendo. Y ahí lo que se necesitaban era más producción, era más trabajo de los obreros y más investigaciones enfocadas a cómo hacer para que esta gente produzca más y tengamos más ventajas sobre otros en la guerra, pero también, una vez que esto termine, tener más ventajas políticas, más ventajas económicas y demás. Incluso podemos encontrar estudios cuantitativos de este tiempo en la psicología organizacional, o que son base de esta psicología, donde tenemos como unos administradores, no recuerdo bien si fue Taylor o fue Fayol el que hizo ese estudio, creo que fue Taylor, que tomó a dos obreros. Tomó un obrero que era muy eficiente, que era fuerte, que hacía las cosas rápido, y a otro que era como el que se demoraba más en hacer las cosas. Entonces tomó la medida máxima y la medida mínima, y luego entre los dos calculó el promedio que se demoraría una persona que no fuera ni tan fuerte ni tan débil en realizar un trabajo. Así que los colocaron en diferentes actividades, por ejemplo, en colocar ladrillos, en mover objetos, en operar alguna máquina, y luego establecieron ese estándar para los otros trabajadores. Así que todos tenían que cumplir con ese promedio. De ahí salieron las cosas de cumplir horarios, de rendir con cosas observables, de que si usted no está todo el tiempo ahí en el trabajo y no hace estas cosas, entonces no se le va a pagar y demás. Y no pensaron en cosas cualitativas, no pensaron ni en las emociones de los trabajadores, ni en si la motivación iba a subir o bajar, no pensaron en nada de eso. Sería solo a través de lo cualitativo, años después, que comenzarían a ver, por ejemplo, la relación que había entre el salario y la motivación, entre el trato y la motivación, incluso entre la iluminación y la infraestructura de una empresa y lo que un trabajador podía sentirse motivado o no estando ahí. Así que este era el auge de lo cuantitativo. ¿Qué pasa después de, bueno, ¿por qué hay un decaimiento también de lo cualitativo? Porque la filosofía, que es una gran base de lo cualitativo, tenía su cuna en Alemania, y Alemania fue el origen de la Segunda Guerra Mundial. Así que si ese pensamiento sobre los seres humanos, si tantos pensadores que aún todavía no hemos podido superar, o sea, tantos pensadores importantes para la humanidad, no pudieron ni prever ni intervenir en ese conflicto. Entonces, ¿de qué nos servía lo cualitativo? Era una pregunta que se podían realizar, o sea, ¿de qué me sirve eso? Y lo veía más como un discurso romántico, como un discurso idealista, pero no como algo que tuviera una aplicación práctica. Por eso es el decaimiento. ¿Qué ocurre después de la guerra? Estas personas, estos soldados comienzan a salir y muchos de ellos empiezan a ingresar a las clases de filosofía. Y, por ejemplo, entran a la clase de Federico Nietzsche y Nietzsche los mira y les dice, ¿ustedes qué hacen aquí?
¿qué hacen aquí si ustedes son hombres de guerra? Ustedes solo conocen el discurso de la violencia. Y ellos le responden, nosotros ya estamos cansados de este discurso, queremos escuchar algo distinto. Y era porque el discurso en sí, las palabras, los mantenían en el conflicto, sentían que lo lastimaban. Así que hacía falta algo más, hacía algo falta lo cualitativo, tratar de comprender por qué se daba eso. Y tendrían que pasar varios años después para entender la importancia que tendría el lenguaje y la construcción de la realidad a través del mismo. Entre 1945 y 1955 hay un momento importante porque se desarrolla la investigación-acción. Este es un método que uno de los exponentes más importantes es Kurt Lewin en Estados Unidos, y en Colombia, a nivel de Latinoamérica, tenemos a Orlando Falsborda. Son dos exponentes bien interesantes de esto. Kurt Lewin un poco más desde lo teórico y Orlando Falsborda más desde el actuar práctico, que comienzan a darse cuenta de una cantidad de problemas sociales para los cuales ya no basta con explicarlos, ya no basta con describirlos estadísticamente, sino que hay una necesidad por comprenderlo. O sea, a la gente ya le interesa es comprender. La gente comienza a decir, pero ¿por qué esto? O sea, el por qué la guerra, el por qué la violencia, el por qué las relaciones de este tipo, el por qué los valores de esta manera. Se empiezan a enfocar en cosas cualitativas. Entonces es importante este momento porque aquí es donde comienzan a separarse del método científico. Aquí es donde dicen la investigación cualitativa necesita tener sus propios métodos. Y la investigación-acción es eso, es un método distinto de lo que el positivismo o el pospositivismo pensaba para las ciencias sociales. Así que esa independencia o comenzar a independizarse del enfoque cuantitativo le va a permitir a lo cualitativo surgir. ¿Qué evento importante podemos señalar aquí rápidamente hablando? Podemos señalar lo que ocurrió en Colombia el 9 de abril de 1948, que es cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán lo asesinan después de varios conflictos que se habían presentado entre conservadores y liberales, en los cuales los conservadores se habían mantenido en el poder, eran la clase dominante, la clase que tenía un estatus, que sentían que eran los más cultos, y los liberales eran como esos obreros, como esa clase trabajadora, poco culta, que incluso podrían llegar a ser salvajes. Entonces, de parte de los liberales comienza a trabajar Jorge Eliezer Gaitán para ellos, para volverse como un candidato presidencial. Y lo que hace Jorge Eliezer es convertirse en un líder del pueblo. De hecho, en el billete de 1.000 pesos, nosotros encontramos esa frase emblemática de él que dice: yo no soy un hombre, soy un pueblo. Bueno, resulta que a Jorge Eliezer Gaitán, ese 9 de abril lo terminan asesinando, lo asesina una persona mientras él está caminando cerca de una plaza, creo que le dispara por la espalda, y ya después de eso las personas pues salen furiosas a la calle y comienzan a pasar la voz, a decir, pues mataron al doctor, mataron a Jorge Eliezer. Y comienza un caos en Bogotá. Miren, por ejemplo, los editoriales que teníamos, o el encabezado de esta presentación del Tiempo, que dice: Bogotá está semidestruida, asesinado el doctor Gaitán. Y miren este otro: guerra civil en Colombia, asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Entonces todas las personas salieron a la calle, quemaron cosas. Al asesino de Jorge Eliezer Gaitán lo asesinan también, y después de eso van y lo tiran a una plaza para que lo vean los conservadores y mostrar que eso había sido un homicidio para evitar que él alcanzara la presidencia. Y bueno, Orlando Falsborda también estaba para observar esa situación que se presentaba. Aquí se dan muchas situaciones importantes. Por ejemplo, entre todo este revuelo se vuela o se escapa una persona de una cárcel y se va al campo.
y comienzan a surgir unas guerrillas como las guerrillas gaitanistas que comienzan a luchar como por esos ideales que sentían que habían perdido con Jorge Eliezer, con la muerte de él. Y luego tratan de hacer un proceso de paz con el gobierno y estas guerrillas terminan siendo asesinadas. Entonces esto estimula la creación de otras guerrillas y que esta persona que se había fugado de la cárcel comienza a hablar con otros campesinos y comienza a decirles que ellos tienen que armarse, tienen que defenderse y si no lo hacen van a ser asesinados y van a ser perseguidos como los demás. O sea, así como Jorge Eliezer, así como los de las guerrillas gaitanistas, y ahí es donde comienzan a formarse movimientos o como el de las FARC, ahí es donde comienzan a consolidarse y donde ellos ya establecen una ideología que es una lucha para alcanzar un poder, que primero lo van a hacer con las armas, que luego lo van a hacer de forma política y luego van a cambiar el país y que lo van a hacer para el pueblo, que van a cumplir como esos ideales que se soñaban. Pero luego, en los 80, una historia aparte con la historia del narcotráfico y demás, estos grupos pierden su ideología y se van más a sustentar sus actividades a través del narcotráfico, de los secuestros, de las extorsiones y muchas cosas más. Bueno, entonces, como les mencionaba, esto fue un acto de intensa violencia. Aquí les voy a señalar algo que nos escribe Orlando Fassborda. Esperen si lo encuentro por acá. Y ya les digo por qué es importante Orlando Fassborda. Bueno, aquí les voy a leer este fragmento de un libro que se llama La violencia en Colombia, que escribe Germán Guzmán Campos, Eduardo Maña y Orlando Fassborda. Nos dice, Colombia ha venido sufriendo el impacto de una dura prueba desde 1930, agudizada desde 1948, a la que por sus características siniestras se ha denominado la violencia. Mucho se ha escrito sobre ella, pero no hay acuerdo en cuanto a su sentido. Se acentúa, en cambio, el peligro de habituarse a la situación patológica que conlleva. Acá ya volvemos otra vez a lo cualitativo. ¿A por qué este método de la investigación acciona? ¿Qué es lo que hace Orlando Fassborda? ¿Por qué se relaciona con todo esto que es histórico? Orlando Fassborda emprende una campaña para poder hacer una cartografía social de la violencia. Entonces, ¿qué es la cartografía social de la violencia? Que Orlando se va a diferentes lugares donde había ocurrido la violencia, ya fuera del ejército, de los grupos ilegales o de los paramilitares, y comienza a reconstruir la memoria de estos pueblos, de estos que eran pueblos olvidados, de esos que eran pueblos que quedaban en medio de los dos bandos y eran los que más sufrían. Así que él hace esto y le aporta muchísimo el enfoque cualitativo, porque él va del lado de los participantes, porque él construye los mapas con ellos y porque ellos son los que narran esos mapas, ellos son los que le dan vida a esos mapas, son los que dicen, por ejemplo, estas personas ingresaron por este lugar del territorio, se quedaron aquí tantos días, asesinaron a tal persona, se llevaron al hijo de este otro, hicieron esto y esto. ¿Por qué hace esto Orlando Fassborda? Escuchemos lo que nos escribe. Bueno, aquí tenemos el libro como tal de la violencia en Colombia, son 2 tomos, aquí tengo el primero. Entonces presten atención a lo que dice. En efecto, la nación carece de la noción exacta de lo que fue la violencia, ni la ha sopesado en toda su brutalidad aberrante, ni tiene indicios de su efecto disolvente sobre las estructuras, ni de su etiología, ni de su incidencia en la dinámica social, ni de su significado como fenómeno, y mucho menos de su trascendencia en la psicología del conglomerado campesino. ¿Qué nos estaba diciendo Orlando Fassborda aquí? Que se sabía mucho de lo cuantitativo, que podríamos hablar mucho de estadísticas, pero que conocíamos poco del fenómeno. O sea que hacía falta algo más. Entonces ahí ya van viendo cómo esto permite pensar de manera diferente lo que va a ser el enfoque cualitativo. Entonces miren los mapas que él hace. Entonces hace mapas y hace
hace unas historias en torno a estos mapas. Entonces construye todas unas historias en torno a esto. Son mapas, pero son mapas que tienen vida gracias a las personas que realizan una narración de esto. ¿Qué más vamos a encontrar en la historia de lo cualitativo? Encontramos, por ejemplo, este método que ya nos da un accionar más desde la práctica, un accionar más del lado de las personas, de resolver las necesidades, de transformar efectivamente esas situaciones de desigualdad, de opresión, de abuso del poder. Incluso Orlando Fazborda es el que crea las juntas de acción comunal, que tanto le han servido a los líderes y a las comunidades para poder hacer valer sus derechos, para poder organizarse, para gestionar recursos y demás. Entonces ya tenía lo cualitativo aquí, un énfasis en tener que resolver esos problemas que afrontábamos, en no quedarse callada, en no volver a permitir lo que había ocurrido en la Primera y Segunda Guerra Mundial, en sentar ya una posición política, una posición de crítica. Luego, en la década de 1960, va a ocurrir un resurgimiento porque comienza a darse la etnometodología, que ya era el estudio de las culturas, pero desde el punto de vista de sus integrantes. Así que ya estudiaban aspectos como la forma de vestir, como la preparación de los alimentos, el lenguaje y las distintas expresiones en cada cultura. Entonces ya miraron cosas que nos distinguían como seres humanos, pero que al ver las diferencias podíamos entender mejor lo que significaba ser humano, lo que significaba una cultura y el valor que tenía tener esa diversidad. También en el 60, el enfoque cognitivo comienza a realizar sus primeros postulados, que llevaría como a su nivel máximo en 1980. Y el enfoque cognitivo tomaría la metáfora del procesador o del computador para decir que nuestro cerebro funcionaba de esa forma, funcionaba a través de unos estímulos que se almacenaban, se interpretaban, y esa interpretación nos daba unas respuestas, pero que había un proceso de interpretación. Entonces lo cualitativo va a tomar eso, y es así como después va a construir la teoría del interaccionismo simbólico, que también fue uno de los representantes de la Escuela de Chicago, pero que trasciende ese funcionalismo y lo lleva al interaccionismo simbólico. ¿Qué nos dice el interaccionismo? Nos dice que estas instituciones siguen tratando de mantener el orden social, pero que a diferencia de este funcionalismo, lo que va a hacer el interaccionismo es que no es un proceso lineal entre que las instituciones casi que me ordenan todo lo que hay que hacer y yo lo cumplo, sino que ese individuo también interpreta a su manera las cosas. Entonces, por ejemplo, yo en la familia le trato de formar unos valores, pero ese individuo no los asume así de la entrada, sino que él a veces cumple lo que le conviene, o a veces hay cosas que no está de acuerdo. Así que él no es un sujeto pasivo, sino que también es un agente activo que reflexiona, que construye y que replantea muchos de los aspectos que recibe de la cultura. Entonces, en esta perspectiva, ya encontramos otra mirada que enriquece lo cualitativo. Lo enriquece porque le da un campo de acción, y el campo de acción es el lenguaje y las construcciones que hacemos a partir de eso. Como por ejemplo, si yo le digo a un niño que es un tonto y lo trato como un tonto, el niño comienza a sentirse de esa manera. Pero si yo le digo que es inteligente, que es capaz, que puede lograr muchas cosas, él comienza a también identificarse de esa forma. Así que eso es interaccionismo simbólico, como en la interacción social que tengo con los otros y en el lenguaje que comparto con las diferentes personas, yo voy construyendo una realidad, voy dándole un sentido al mundo que vivo. Este ejercicio me hubiera gustado hacerlo presencialmente, pero bueno, es sobre las etiquetas o los prejuicios y cómo nosotros podemos actuar de acuerdo con eso. Hay muchos prejuicios que podemos tener de pronto en la forma en que una persona se viste, en la forma en que una persona habla y estas cosas. Entonces podemos tener muchos prejuicios de ese tipo.
Para mostrarles qué es el interaccionismo simbólico, imagínense este ejercicio. Imagínense que tenemos 20 valores. 10 valores son positivos y 10 valores son negativos. Los 10 valores positivos se relacionan, por ejemplo, con amabilidad, con solidaridad, con confiable, respetuoso, aseado. Bueno, valores que veríamos positivos en una persona. Y otros 10 valores negativos, como por ejemplo traicionero, mentiroso, desasiado, grosero, imprudente. Y el ejercicio consistiría en que uno coloca esas etiquetas en la frente de las personas y luego comienzan a caminar y a interactuar con los otros de acuerdo a lo que perciban de esa etiqueta. Entonces, si usted percibe que la persona es amable, usted se puede acercar a ella, pero si usted percibe que la persona es traicionera o es desasiada, entonces usted trata de alejarse de esa persona. ¿Qué nos lleva a ese ejercicio? A comprobar lo que nos dice el interaccionismo simbólico, que eventualmente nosotros comenzamos a actuar congruentemente con lo que creemos ver en el otro, pero también con lo que creemos ver en nosotros mismos como a través de un espejo, porque no podemos vernos con nuestros propios ojos si no es a través de un espejo, sino a través de lo que los demás nos muestran. Así que si los demás se alejan de mí, puede que yo crea que tengo todo bien, pero si se están alejando de mí es porque hay algo que está ocurriendo. Entonces, es sobre eso. La psicología social utilizó este principio para su experimento de la cárcel de Stanford, que fue una cárcel simulada en la Universidad de Stanford, donde el doctor Zimbardo tomó unos, creo que 7 participantes, como 14. A 7 los puso con el rol de ser prisioneros y a otros 7 los puso con el rol de ser los carceleros o de ser los, ¿cómo se les dice? Los guardianes. Luego de 7 días tuvieron que suspender el experimento porque se dieron cuenta de que los prisioneros habían comenzado a asumir actitudes propias de estas personas y los guardianes habían abusado del poder, estaban tratándolos mal, se creían ya como algo superior. ¿Y qué era lo único que había hecho? Les había dado uniforme de guardián, uniforme de prisionero, a ellos les había dado la indicación de que ustedes le van a mantener la disciplina y a los otros ustedes les tienen que obedecer a ellos. Era lo único que había hecho, pero las personas comenzaron a construir su realidad en función de ello. Entonces ya nos mostró que el lenguaje sí nos permite construir el mundo y desde ahí el enfoque cualitativo centra su atención en los discursos, tanto hablados como escritos, y en el lenguaje que puede ser oral o en el lenguaje que puede ser no verbal. Entonces, todos esos elementos los toma de ahí. Hacia 1967 ya miraría el enfoque cualitativo la teoría fundamentada, que es una de las teorías más importantes y que nosotros la vamos a estudiar detalladamente en el tercer corte. Esta teoría la formula Gleiser y Strauss, es la integración entre la sociología y la enfermería, y por eso esta es una teoría importantísima tanto para los médicos como para la parte de enfermería. Esta teoría lo que señala es que colocamos en un mismo lugar de importancia lo que dice el investigador, lo que muestran los autores que ya han estudiado las teorías y lo que presentan los participantes. Así que aquí habla el investigador, hablan los participantes, se coloca el discurso de lo que ellos dicen y después se termina consolidando todavía más la investigación desde lo que presentan los autores. Es una teoría que no desconoce la estadística, que acoge, digamos, cosas cuantitativas, pero que también hace un énfasis en todo lo cualitativo. Así que es una teoría que nos permite construir nuevas ideas sobre fenómenos que se están dando y eso nos permite también solucionar problemas, nos permite tomar decisiones. Se ha encontrado que estudios cuantitativos terminan arrojando resultados similares a estudios cualitativos cuando se hacen desde la teoría fundamentada y que ahí se puede dar una complementariedad de ambos. Ya para finalizar, entre 1989 y 1992 tenemos el desarrollo de los software para el análisis cualitativo. De estos, uno de los más famosos es el Atrasti, que aquí podrán observar un manual de este. Yo espero tener la posibilidad de instalar este software en alguno de sus computadores para que tengan la posibilidad de conocerlo.
Aquí pues encontrarán el manual, pero si yo logro instalarlo en alguno de sus computadores y que ustedes preferiblemente todo lo tuvieran, pues ahí se los explicaría de forma más práctica. El Adrastil lo que hace es permitirnos organizar información, que datos que podríamos tener de forma dispersa, ellos no lo encuentran de una forma más holística o más global. Así que lo que hace es que usted pueda tener entrevistas, videos, audios, imágenes, todo en un mismo lugar para que no se le pierda algo y para que lo pueda visibilizar mejor. El programa por sí mismo no hace nada, sino que es el investigador, las órdenes que le dé al programa y la forma como organice todo esto. Entonces, algunos utilizan esto como para organizar la bibliografía, otros lo usan para hacer diapositivas, otros lo utilizan para encontrar cuál es el problema central en medio de varios posibles problemas o problemas asociados. Otras personas para representar mejor de manera teórica un problema que ya identificaron. Entonces tiene varios usos y nos facilita mucho poder interpretar, porque yo tengo todo de una forma más organizada. Si no tuviera la Castillo, tendría que utilizar varias carpetas o tendría que colocar imágenes y cosas en la pared para poder verlas mejor. Entonces el Adrastil lo que hace es eso, nos facilita de alguna manera tener todo eso en un mismo lugar. Bueno, ya lo que sigue después del 2000 en adelante, lo que sería el siglo XXI, es el estudio del enfoque cualitativo aplicado a otro tipo de fenómenos, como por ejemplo las redes sociales virtuales, a los cambios climáticos, hacia el feminismo, hacia los derechos humanos, hacia la reivindicación de pueblos indígenas, de la inmersión también en aspectos políticos, en aspectos económicos y demás. Entonces ya lo cualitativo va a comenzar a librar unas batallas más desde el campo práctico, desde el campo de la transformación social y desde el campo de, como ya implicarse mucho en la realidad misma, con la posibilidad no solo de estudiarla, sino también de poderla transformar. Bueno, creo que hasta aquí nos permite este tiempo para poder hablar respecto a la historia, porque hacia acá creo que me gustaría dejarlo para mañana, para que podamos iniciar con un ejercicio dinámico, este paradigma constructivista. ¿Hay algo que quieran preguntarme o algo sobre esto que les mencioné aquí? ¿Tienen alguna duda sobre algún aspecto de la clase de hoy? Profe, yo no entendí muy bien sobre lo de la teoría fundamentada. Ajá, listo. Bueno, la teoría fundamentada es una de las áreas más importantes. La teoría fundamentada se especializa en recolectar información y en organizarla. Ella la organiza a través de categorías. Entonces tiene categorías principales, categorías secundarias. Y dentro de esas categorías, ella nos muestra cómo tenemos que leer la información, cómo extraemos lo que es más importante, cómo definimos de pronto cuál es el participante que debo seleccionar, cómo presento esa información después. Así que es básicamente eso, es una guía que nos muestra qué tipo de datos podemos utilizar, que nos muestra cómo sería la mejor organización para ello y que integra también algunas cosas básicas de lo cuantitativo, o sea, de lo descriptivo, por ejemplo, de saber cuántos discursos tomó usted de los participantes o de ver qué temas son los más relevantes dentro de lo que dicen las personas. Así que al final lo que hace es tomar eso que usted encontró en los participantes y lo coloca en un texto, lo coloca ya sea en el proyecto de grado, en el informe, en el artículo, y ahí se da un ejercicio donde usted como investigador resume eso que encontró. Entonces usted hace un resumen de sus observaciones, luego complementa eso con una parte que es directamente de lo que dicen los participantes,
Y finalmente, ya coloca el aspecto teórico. Voy a ver si encuentro algo por acá de esto. Espérenme que no me acuerdo cómo se llama. Espérenme un momento, que no me acuerdo. A ver si me encuentro. Que tengo súper lento el computador. Bueno, este fue un artículo que escribí hace un tiempo con dos compañeros. Y aquí utilizamos la teoría fundamentada. Entonces, lo que mostramos aquí son los tipos de usuarios que hay en las redes sociales y las características que pueden tener estos usuarios. Este es el ejercicio que se realiza en la teoría fundamentada. Primero planteamos una idea. Después de eso, vamos al trabajo de campo. O sea, planteamos la idea, hacemos pues la metodología, luego vamos al trabajo de campo, que ya es entrar a las entrevistas con los participantes. Todas las entrevistas, siempre en todos los métodos cualitativos, se transcriben, palabra por palabra. Luego yo las tengo que leer y de eso que leo voy sacando como unas diferencias, que son las categorías. Por ejemplo, saco posiciones, digo, esta es la posición a favor, esta es la posición neutra o esta es la posición en contra. Una vez que ya he identificado posiciones, yo hago una descripción de cada una de la posición. Por ejemplo, digo, la posición favorable es aquella que se caracteriza por esto y esto y esto y esto. Y después digo, las personas que hacen parte de esta posición o que se identifican con ella tienden a pensar así o mencionan este tipo de cosas. Y esto es lo que dice ya el participante. O sea, esto yo lo tomo de, entre todas las cosas que me dijeron, yo tomo esto que me sirve para mostrar este aspecto común o este sentido común que encontré en varias personas. Entonces miren que esta parte es lo que digo como investigador, esta parte es lo que dice el entrevistado o el participante, y más adelante tenemos ya el aspecto teórico que pone a discutir estas cosas desde los autores, desde las teorías. Entonces así se logra construir como tal la teoría fundamentada. Entonces aquí ya comienzo a relacionar, por ejemplo, con otros autores que han trabajado el mismo tema de acuerdo a a los resultados que encontré. Entonces es todo el proceso, donde recojo información, la información la leo, la analizo, hago un resumen, le doy una voz a las personas que me parece que es representativo su discurso, y después de eso ya relaciono eso con la teoría, si esto se acerca o se aleja de lo que me han dicho otros autores sobre este fenómeno. En eso consistiría la teoría fundamentada. No sé si queda un poco más claro, igual como le digo, vamos a poder trabajar con mucho más detenimiento eso en el tercer corte, porque es una de las teorías más importantes. Pero para que lo veamos claramente, es solo integrar esa posición de lo que dicen los participantes, lo que pienso como investigador y lo que se relaciona con las otras teorías que han estudiado lo mismo. Bueno, ahora antes que terminemos la clase, les voy a pedir por favor de que coloquen sus nombres, sus códigos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ya en la clase de mañana retomaremos desde los dos paradigmas que nos faltan. Así que a la 1:05 de la tarde iniciaremos con ese ejemplo del paradigma constructivista. En caso de que no tengan alguna pregunta, pueden colocar su nombre, el código, y ya pueden desconectarse de la clase de hoy. Y si no, pues mañana me pueden volver a preguntar. Les agradezco mucho por su tiempo, por la atención. Espero que les haya interesado un poco este tema. Yo sé que es muy teórico, pero pues ya en la tercera clase y ya en las siguientes va a ser más práctico. Y bueno, ya nos vemos mañana. Que tengan una feliz tarde. Eso, profe, igualmente, muchas gracias. Gracias, profe.
Gracias, profe. Chao.